Y si el tiempo de espera en el que estamos no es una pausa, sino un llamado, ¿qué si los días que vivimos ahora, entre la Pascua, el segundo Pesaj y Pentecostés, no fueran solo fechas en el calendario, sino estaciones proféticas con significado eterno? En las Escrituras, nada es casualidad. Moisés subió al monte por 40 días. Jesús caminó con sus discípulos por 40 días después de resucitar. Y tú, hoy, quizás sin darte cuenta, también estás en una cuenta regresiva divina. Este video no es solo una reflexión, es una invitación a mirar tu propia historia a la luz de los tiempos bíblicos, a entender cómo el cielo marca los ritmos, incluso cuando la tierra parece estar en silencio. Acompáñame a descubrir lo que Dios nos quiere mostrar en este tiempo de espera. Y si alguna vez sentiste que el alma te susurra que algo grande está por venir, este mensaje es para ti. Suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué significa para ti este tiempo entre la resurrección y la ascensión. Los ascensos de Moisés y el significado de los 40 días. Para entender la profundidad de este mensaje, primero debemos situarnos. Moisés, ese gigante de la fe, ese hombre llamado amigo de Dios, no subió al monte Sinaí una sola vez, ni dos. Las Escrituras, particularmente el libro del Éxodo, nos revelan que fueron de hecho 8 veces, 8 encuentros divinos en la cima de esa montaña sagrada, envuelta en fuego y nube. Cada ascenso, una misión específica de parte de Yahvé. Cada descenso, una nueva etapa en la formación de ese pueblo elegido, Israel, un pueblo que Dios estaba moldeando para hacer luz a las naciones. Pero hoy no nos detendremos en cada uno de ellos con el mismo detalle exhaustivo. Nos enfocaremos en aquellos que, como destellos proféticos, iluminan nuestro camino actual y nuestra comprensión de la dinámica de Dios con la humanidad. Antes de sumergirnos en los ascensos cruciales que se quieren destacar, reflexionemos un momento más profundamente sobre ese número recurrente, 40. ¿Por qué 40 días y 40 noches? ¿Es una mera coincidencia o hay un patrón divino tejido en la urdimbre de la historia de la salvación? Este número resuena a lo largo de toda la Biblia con un significado teológico profundo y consistente. Pensemos en el diluvio que purificó la tierra, 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Un juicio, pero también el preludio de un nuevo comienzo. Los espías enviados a Canaán, 40 días explorando la tierra prometida. Un tiempo que debía ser de fe, pero que para muchos se convirtió en un catalizador de incredulidad. El propio Moisés, antes de estos eventos cruciales en el Sinaí, pasó 40 años en el desierto de Madián, un periodo de humillación, de preparación silenciosa, donde Dios lo despojó de la autosuficiencia de Egipto para forjar en él al líder que necesitaba. Y luego, como consecuencia de la incredulidad del pueblo, guiaría a Israel por el desierto durante otros 40 años, un año por cada día que los espías exploraron la tierra, un tiempo de prueba y disciplina para toda una generación. El profeta Elías, huyendo de Jezabel y buscando una renovación de su llamado, viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb, el mismo monte de Dios, buscando la voz del Señor no en el estruendo, sino en el silbo apacible. Y por supuesto, de manera culminante, nuestro Señor Jesucristo, el nuevo Moisés, el cumplimiento de toda la ley y los profetas, ayunó 40 días y 40 noches en el desierto.
enfrentando las tentaciones del enemigo antes de comenzar su ministerio público redentor. El número 40, amigos, a menudo simboliza un período de prueba intensa, de purificación necesaria, de preparación divina para una nueva etapa, de transformación radical. Es un tiempo donde Dios trabaja en lo profundo del corazón humano, donde se forja el carácter a través del crisol de la aflicción, donde se prueba la autenticidad de la fe. Y aquí es donde este antiguo número empieza a conectarse de manera tan vívida con nuestra realidad contemporánea. Muchos hemos vivido, o estamos viviendo, periodos que se sienten como una verdadera cuarentena espiritual. ¿No es así? Tiempos de aislamiento forzoso o voluntario, de incertidumbre económica o sanitaria, donde quizás nos sentimos apartados del ritmo frenético y a menudo superficial de la vida moderna. Tiempos que nos invitan o incluso nos fuerzan implacablemente a detenernos, a mirar hacia adentro con honestidad brutal y sobre todo, a mirar hacia arriba con una esperanza renovada. Es fascinante cómo la historia de Moisés en el Sinaí, con sus ciclos repetidos de 40 días, en la presencia directa de la santidad de Dios, parece hablarnos directamente a nosotros, que quizás hemos experimentado nuestros propios 40 días de espera ansiosa, de prueba dolorosa, o de un llamado insistente a una mayor consagración y separación para el Señor. Así que, con este entendimiento más profundo del simbolismo teológico de los 40 días, acerquémonos ahora a los ascensos que se consideran más reveladores para nuestro tiempo, aquellos que resuenan con una urgencia particular para la Iglesia de hoy. En particular, nos centraremos en el sexto, séptimo y octavo ascenso, porque es allí donde se cree que el Señor tiene un mensaje específico, un llamado al despertar para cada uno de nosotros. Prepárense, porque lo que sigue es más que una lección de historia bíblica. Es un espejo para nuestras almas y una brújula para nuestro peregrinaje. El sexto ascenso, las tablas y el becerro de oro. Llegamos ahora, queridos amigos, al sexto ascenso de Moisés al monte Sinaí. Este no es un ascenso cualquiera, es un momento crucial, un parteaguas en la historia de Israel y, por extensión, en nuestra comprensión de la naturaleza del pacto entre un Dios santo y un pueblo inherentemente pecador. Imaginen la escena con toda su solemnidad. Después de haber recibido instrucciones previas, después de que el pueblo escuchara la voz de Dios desde el monte y temblara, Moisés es llamado nuevamente a la cumbre, a esa presencia que era como un fuego consumidor. Leemos en el libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Esta vez, la convocatoria es específica y jerárquica. Moisés, el mediador principal, debe llevar consigo a Aarón, su hermano y futuro sumo sacerdote, a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes también tendrían un rol sacerdotal, aunque trágicamente lo perderían por su propia presunción más adelante, y a 70 ancianos, representantes de las tribus de Israel, testigos del pacto. Hay una solemnidad particular en este llamado, una formalización de la relación. A la mañana siguiente, antes de que el grupo selecto ascendiera completamente, Moisés, actuando como sacerdote y profeta, edifica un altar al pie del monte, representando el lugar de encuentro y sacrificio, y junto al altar erige 12 columnas de piedra,
una por cada tribu de Israel, simbolizando la unidad y la participación de todo el pueblo en el pacto que está por confirmarse. Se ofrecen holocaustos, la ofrenda de completa consagración a Dios y ofrendas de paz que hablaban de comunión y reconciliación. Y entonces, en un acto de ratificación del pacto, Moisés toma el libro del pacto que contenía las leyes y ordenanzas dadas por Dios hasta ese momento, y lo lee en voz alta al pueblo. Y ellos, aparentemente conmovidos y unánimes, responden con una promesa solemne: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Éxodo, capítulo 24, versículo 7. ¡Qué momento tan poderoso! Un pueblo entero comprometiéndose voluntariamente a la obediencia total. Uno podría pensar que este era el comienzo de una era dorada, pero como la historia y nuestra propia experiencia nos enseñan, las promesas humanas, por sinceras que parezcan en el momento, son a menudo tan frágiles como el vidrio ante la prueba. La prueba de ese compromiso estaba a punto de llegar y sería implacable. Dios entonces le ordena a Moisés que continúe subiendo, esta vez solo con Josué, su fiel servidor y futuro sucesor, quien lo acompañaría hasta cierto punto en la montaña, aprendiendo y observando. El propósito de este ascenso más íntimo y prolongado era recibir algo extraordinario, algo que definiría la identidad de Israel para siempre: las tablas de piedra, escritas no por mano humana, sino por el dedo mismo de Dios. Los 10 mandamientos, el fundamento de la ley moral y espiritual, la expresión del carácter santo de Dios y sus expectativas para su pueblo del pacto. Éxodo, capítulo 24, versículo 12, nos dice con claridad: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Moisés, obediente, asciende, y una nube densa, la Shequina, la manifestación visible de la presencia de Dios, cubre la montaña durante 6 días. Josué espera pacientemente en algún lugar de la ladera, mientras Moisés se adentra más en esa nube impenetrable, en la santidad misma de Dios. Al 7º día, un día de culminación y reposo, desde en medio de la nube, que a los ojos atemorizados de Israel abajo parecía un fuego consumidor, Dios llama a Moisés a su presencia más íntima. Y aquí viene el periodo clave, ese número que hemos estado explorando. Moisés entra en la nube y permanece en la montaña. ¿Cuánto tiempo? 40 días y 40 noches. Éxodo, capítulo 24, versículo 18 EP. 40 días de comunión directa, ininterrumpida, con el Todopoderoso. 40 días sin alimento ni agua, sostenidos sobrenaturalmente por la presencia divina. 40 días recibiendo no solo los 10 mandamientos, sino, como nos revelan los capítulos siguientes del Éxodo, instrucciones increíblemente detalladas para la construcción del tabernáculo, ese santuario portátil que permitiría a Dios morar simbólicamente en medio de su pueblo. Instrucciones para el arca de la alianza, el propiciatorio, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce, las intrincadas vestiduras sacerdotales, todo el sistema de adoración levítico, diseñado para enseñarles sobre la santidad de Dios, la gravedad del pecado y la necesidad de expiación y mediación. Un tiempo de revelación celestial sin precedentes, de diseño divino para la redención y la comunión. Mientras tanto, abajo, al pie de la montaña, en el campamento de Israel, ¿qué sucedía? El tiempo pasaba.
Un día, 2 días, una semana, 2 semanas, la ausencia de Moisés se hacía cada vez más palpable, más larga para ellos. El líder visible, el que hablaba con Dios cara a cara, había desaparecido en esa nube aterradora, y con la ausencia del mediador visible, la fe en el Dios invisible comenzó a desvanecerse peligrosamente. Aquí vemos, con una claridad dolorosa, la fragilidad de la naturaleza humana caída, su propensión a la duda y su necesidad desesperada de algo tangible a lo cual aferrarse. Presionaron a Aarón, el hermano de Moisés, el hombre que había sido designado para ser sumo sacerdote, el que debía haber sido un pilar de fe y firmeza, con una petición terrible, una demanda que revelaba la profundidad de su apostasía incipiente. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo, capítulo 32, versículo 1 Fec. Qué olvido tan rápido de las maravillas presenciadas. Qué falta de confianza en la providencia divina. En lugar de esperar en oración y ayuno, en lugar de recordar las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, el maná del cielo, el agua de la roca, en lugar de confiar en la promesa de Dios y en el carácter de su líder, se dieron al miedo, a la ansiedad y a la impaciencia. Y Aarón, en un momento de debilidad inexcusable, temiendo quizás la turba o buscando popularidad, consintió. Pidió los zarcillos de oro de sus mujeres, hijos e hijas, y con ese oro, que probablemente había sido parte del despojo de los egipcios, un regalo de Dios para su sustento y la construcción del tabernáculo. Fabricó un becerro de fundición, una imagen idolátrica reminiscente del culto al toro Apis en Egipto, de donde acababan de ser liberados. Y el pueblo, en su ceguera espiritual, exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo, capítulo 32, versículo 4. Econ. Construyeron un altar delante del ídolo, proclamaron fiesta para el día siguiente, ofrecieron sacrificios y se entregaron a fiestas paganas, a la inmoralidad sexual ritualizada. El pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, una expresión que a menudo connota libertinaje, olvidando por completo el pacto solemne que acababan de hacer con Yahvé, cuyo primer mandamiento era precisamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Arriba, en la montaña, en la santidad de su presencia, Dios le revela a Moisés la terrible apostasía de su pueblo. La ira justa de un Dios santo y celoso se enciende. Dios incluso le dice a Moisés: he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Éxodo, capítulo 32, versículos 9 y 10. Ob. Pero incluso en ese momento crítico, antes de descender, Moisés comienza a interceder, apelando al honor del nombre de Dios y a sus promesas a los patriarcas. Sin embargo, cuando Moisés y Josué descienden, llevando consigo las preciosas tablas de piedra, testimonio del pacto, y ven con sus propios ojos el campamento sumido en el desenfreno y la idolatría flagrante, la escena es devastadora. El ruido que habían oído desde lejos no era de guerra, sino de canto orgiástico. Éxodo, capítulo 32, versículo 19. Versículo 19, describe la reacción visceral de Moisés.
Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Las tablas del pacto, escritas por el dedo mismo de Dios, rotas en pedazos. Un símbolo gráfico y terrible del pacto, quebrantado por la infidelidad del pueblo. Moisés, actuando en justa indignación y como representante de la santidad de Dios, toma el becerro de oro, lo quema en el fuego, lo muele hasta convertirlo en polvo fino, lo esparce sobre el agua y hace beber de esa agua amarga a los hijos de Israel, una forma de hacerles internalizar las consecuencias de su pecado. Luego, sigue una disciplina severa, una purga necesaria en el campamento, donde los levitas, por su celo por Dios, ejecutan a unos 3.000 hombres que persistían en la rebelión. Este episodio, amigos, es un espejo crudo pero absolutamente necesario para nosotros. No podemos leerlo simplemente como una historia antigua de un pueblo primitivo. Debemos preguntarnos, ¿cuántas veces, en nuestros propios 40 días de espera, cuando sentimos que Dios tarda en responder, cuando el líder espiritual o la guía visible no está tan presente como quisiéramos, o cuando la comunión íntima con Dios se enfría, nos impacientamos? ¿Cuántas veces, sutil o abiertamente, construimos nuestros propios becerros de oro contemporáneos? Quizás no sean ídolos de metal fundido, pero pueden ser la confianza desmedida en nuestras propias fuerzas y talentos, la búsqueda de consuelo y seguridad en las posesiones materiales o en el éxito profesional, la vuelta a viejos hábitos pecaminosos que pensábamos haber superado, o incluso la creación de nuestras propias teologías acomodaticias, evangelios light que minimizan el pecado, la santidad de Dios y la necesidad de un arrepentimiento genuino, justificando así nuestro alejamiento de la verdadera adoración y del señorío de Cristo. La historia del becerro de oro es una advertencia solemne y atemporal sobre la facilidad con la que el corazón humano, incluso el corazón de aquellos que han experimentado la redención de Dios, puede desviarse cuando la comunión íntima con Dios se descuida, cuando la espera se hace larga y tediosa, y cuando la fe no está anclada firmemente en la palabra inmutable de Dios y en su carácter revelado. Es un llamado urgente a examinar nuestros propios corazones con la luz del Espíritu Santo. ¿Qué becerros podríamos estar construyendo en secreto en los rincones oscuros de nuestra alma, mientras esperamos el regreso del Señor o el cumplimiento de sus promesas específicas en nuestras vidas? Que esta historia nos lleve a un autoexamen honesto y a un arrepentimiento sincero. El séptimo ascenso, intercesión, y el octavo, segunda oportunidad, resplandor. Después de la terrible caída del pueblo con el becerro de oro, un acto de traición que hirió el corazón de Dios y profanó la santidad del pacto, y después de la justa y dolorosa disciplina impuesta en el campamento, uno podría pensar que todo estaba perdido. El corazón de Moisés, sin duda, estaba destrozado. Él había invertido tanto en este pueblo, había intercedido por ellos ante Faraón, los había guiado a través del desierto. Pero su amor por Israel, a pesar de su pecado atroz, no había disminuido. Al contrario, es en este momento de crisis profunda donde vemos uno de los actos más sublimes, más conmovedores de intercesión en toda la Escritura, el séptimo ascenso de Moisés al monte Sinaí. El libro del Éxodo, en su capítulo 32, versículos 30 al 32,
nos relata con una economía de palabras que sin embargo transmite un peso emocional inmenso, cómo Moisés, al día siguiente de la matanza y la confrontación con Aarón, vuelve a subir al monte. Esta vez no va a recibir leyes ni instrucciones para el tabernáculo, sino a suplicar desesperadamente por la vida de su pueblo. Escuchen con atención la profundidad de sus palabras, la agonía de su alma y la grandeza de su amor sacrificial. Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Y volvió Moisés a Jehová, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Qué declaración tan asombrosa, tan audaz, tan sacrificial. Moisés, en un eco profético del sacrificio sustitutivo de Cristo, está dispuesto a ofrecer su propia vida, su propia alma, su propia salvación eterna, ser borrado del libro de la vida, donde Dios registra los nombres de los redimidos, con tal de que su pueblo, ese pueblo rebelde y de dura cerviz, sea perdonado y no sea destruido. Este es el corazón de un verdadero pastor, de un verdadero mediador, de un hombre que amaba a Dios, pero también amaba al pueblo de Dios con una intensidad que lo consumía, un amor que se anticipa, aunque imperfectamente, al amor perfecto y sacrificial de Jesucristo, quien sí cargaría con nuestros pecados en la cruz, y se ofrecería a sí mismo para nuestra redención completa y eterna. Dios, en su soberanía y justicia, no acepta el ofrecimiento de Moisés en esos términos exactos. Nadie, sino el Cordero de Dios, sin mancha podría expiar el pecado. Pero sí escucha la intercesión de su siervo y muestra misericordia, aunque también anuncia que habría consecuencias por el pecado, y que aquellos que pecaron directamente serían responsables. Este séptimo ascenso de Moisés es un faro de esperanza en medio de la oscuridad del pecado. Nos muestra que incluso después de una caída terrible, incluso después de haber profanado lo más sagrado, la puerta de la intercesión, la puerta de la misericordia, sigue abierta para el corazón contrito. Nos recuerda de manera poderosa que tenemos un sumo sacerdote infinitamente mayor que Moisés, Jesucristo el justo, quien, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cuando fallamos, cuando caemos estrepitosamente, cuando nuestros becerros de oro son expuestos y nos sentimos avergonzados y sin esperanza, no todo está perdido. La intercesión constante y eficaz de Cristo a la diestra del Padre es nuestra esperanza segura y firme. Y esta poderosa intercesión, tanto la de Moisés como la prefigurada de Cristo, nos lleva al octavo y último ascenso registrado de Moisés al Sinaí, un ascenso que habla de manera elocuente de restauración divina, de la fidelidad del pacto de Dios y de la manifestación de su gloria transformadora. Después de la intercesión y de un periodo donde Dios prueba el arrepentimiento del pueblo, instruyéndoles a quitarse sus atavíos y mostrándoles su disgusto, al no ir en medio de ellos inicialmente, Dios le da a Moisés una instrucción sorprendente, una que revela la profundidad de su gracia. Leemos en Éxodo, capítulo 34, versículos 1 y 2, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí,
y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Una segunda oportunidad. ¡Qué Dios tan misericordioso! Las tablas del pacto, que habían sido rotas como consecuencia directa del pecado del pueblo, serían reemplazadas. Dios mismo, en su infinita paciencia, escribiría de nuevo su ley, su voluntad santa. Esto es pura gracia, inmerecida, inaudita. Noten el detalle: Moisés debe labrar las piedras, participar en el proceso, mostrar su disposición y obediencia. Pero es Dios quien escribe. Una hermosa imagen de la cooperación divino-humana en la obra de restauración y santificación. Moisés, una vez más, sube solo esta vez, sin ancianos, sin Josué. Sube a un encuentro aún más íntimo y personal con Yahvé. Y en la cumbre de esa montaña sagrada ocurre una de las teofanías, una de las manifestaciones de Dios más impresionantes y reveladoras de todo el Antiguo Testamento. El Señor desciende en la nube, se para con Moisés allí y proclama su nombre, su carácter esencial. Escuchen con reverencia esta autorrevelación divina, este credo divino, en Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, o como otras traducciones sugieren, que no deja sin castigo la culpa. ¡Qué equilibrio tan perfecto y asombroso entre la gracia abundante y la justicia inquebrantable de Dios! Él es predominantemente misericordioso, pero su misericordia no anula su santidad ni su justicia. Moisés, abrumado por esta revelación, se postra en adoración e intercede nuevamente, pidiendo que Dios vaya en medio de ellos a pesar de ser un pueblo de dura cerviz. Y Dios, en respuesta, renueva el pacto con Israel, dándoles promesas y advertencias. Y una vez más, Moisés permanece en la montaña, en esa comunión intensa con el Creador del universo. ¿Adivinan cuánto tiempo? Otros 40 días y 40 noches. Nuevamente, sostenido milagrosamente, sin comer pan ni beber agua. Éxodo, capítulo 34, versículo 28 et. En esta segunda estancia prolongada, Moisés escribe en las nuevas tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, bajo la dirección divina. Y aquí viene el clímax visual y espiritual de este octavo encuentro, un detalle que a menudo pasamos por alto, pero que es profundamente significativo. Cuando Moisés finalmente desciende del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, después de esos 80 días acumulados en la presencia directa de Dios, 40 más 40, no era consciente de algo extraordinario que le había sucedido. Éxodo, capítulo 34, versículos 29 y 30, versículo asombro. ¿No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios? Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro resplandecía, y tuvieron miedo de acercarse a él. El rostro de Moisés irradiaba la gloria visible de Dios. La comunión íntima, prolongada y transformadora con el Señor lo había cambiado, no solo interiormente, sino exteriormente, literalmente. Este resplandor, este karan en hebreo, que a veces se ha traducido erróneamente como cuernos, pero que más bien significa emitir rayos de luz, era tan intenso, tan sobrenatural, que el pueblo, incluyendo a Aarón, tuvo miedo de acercarse a él. Era un testimonio visible de la santidad,
y el poder del Dios con quien Moisés había estado. Tuvo que cubrirse el rostro con un velo cuando hablaba con el pueblo, quitándoselo solo cuando entraba de nuevo en la presencia del Señor. Este octavo ascenso, con su clímax en el rostro resplandeciente de Moisés, es una imagen poderosa de la restauración completa, de la gracia que no solo perdona, sino que supera el pecado, y de la transformación profunda que ocurre cuando pasamos tiempo de calidad, sin distracciones, en la presencia santa de Dios. Es una promesa implícita de que, a pesar de nuestras caídas y fracasos, Dios nos ofrece no solo una segunda oportunidad para llevar su ley en nuestros corazones, como profetizó Jeremías sobre el nuevo pacto, sino también para que nuestras vidas, transformadas por su Espíritu, lleguen a reflejar su gloria de una manera visible para el mundo. San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, usa precisamente este episodio para hablar de la gloria del nuevo pacto en Cristo. Él explica que el velo de Moisés simbolizaba la incapacidad del pueblo bajo la ley para contemplar plenamente la gloria de Dios y la temporalidad de ese pacto. Pero nosotros, en Cristo, dice Pablo, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Piensen en esto, queridos amigos, del polvo del becerro de oro a un rostro resplandeciente con la luz divina, de la apostasía vergonzosa a la gloria reflejada de Yahvé. ¿Qué Dios de segundas, terceras y múltiples oportunidades tenemos? Este ciclo de caída estrepitosa, intercesión apasionada y restauración gloriosa no es solo una anécdota del Antiguo Testamento. Es el Evangelio en miniatura, es el patrón de la obra redentora de Dios en todas las épocas. Paralelismos con la impaciencia actual y el aceite de la intimidad. Hemos recorrido juntos estos momentos cruciales, casi palpables, en la vida de Moisés y en la tumultuosa historia del pueblo de Israel en el desierto. Hemos sido testigos de la prueba de los 40 días, de la dolorosa caída en la idolatría alrededor del becerro de oro, de la poderosa y sacrificial intercesión de un líder con corazón de pastor, y finalmente, de la gloriosa restauración y la manifestación de la gloria divina en un rostro humano. Ahora la pregunta inevitable, la que debe resonar en cada uno de nuestros corazones, es cómo se relaciona todo esto de manera práctica y transformadora con nosotros hoy, en pleno siglo XXI, con nuestros propios desafíos, nuestras propias esperas, nuestras propias montañas y desiertos. Una fuerte conexión espiritual, casi una revelación, se siente entre la experiencia de Israel al pie del Sinaí y nuestros propios tiempos de espera contemporáneos. Quizás hemos estado esperando con anhelo el cumplimiento de una promesa específica que Dios nos ha dado en su palabra o a través de la guía de su Espíritu. Tal vez hemos estado clamando durante años por la respuesta a una oración ferviente, por la sanidad de un ser querido, por la restauración de una relación rota, o por una puerta abierta en nuestro ministerio o profesión. O quizás, de manera más amplia y escatológica, estamos viviendo en esa tensión de la espera del regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, un evento que parece demorarse para algunos. Y en esa espera, sea cual sea su naturaleza, la impaciencia, esa sutil pero corrosiva enemiga del alma, puede convertirse en una compañera peligrosa,
en una tentación constante. Recordemos una vez más al pueblo al pie del Sinaí. Moisés, su líder carismático, su conexión visible con lo divino, el hombre que había hablado con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Éxodo, capítulo 33, versículo 11b. Se había demorado demasiado para sus ansiosos corazones. Estuvo en la montaña, envuelto en la nube de la presencia de Dios, durante 40 largos días y 40 noches. Y en esa aparente demora, en ese vacío de liderazgo visible, recurrieron a sus propias soluciones desesperadas, a sus propios dioses fabricados por manos humanas, volviendo a las prácticas idolátricas de Egipto, del que habían sido tan milagrosamente liberados. Esto recuerda inevitablemente, y con una claridad que a veces estremece, la solemne parábola de las 10 vírgenes que nuestro Señor Jesús relató en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Todas esperaban al esposo. Todas eran vírgenes, aparentemente consagradas. Todas tenían lámparas, el símbolo externo de su preparación. Pero el detalle crucial es que el esposo se tardó, y mientras se tardaba, en esa prolongada espera nocturna, todas cabecearon y se durmieron. El cansancio, la monotonía de la espera, las afectó a todas por igual. La diferencia fundamental, como sabemos, la que selló sus destinos eternos, fue que 5 de ellas eran prudentes, y habían llevado consigo aceite de reserva en sus vasijas para sus lámparas, mientras que las otras 5, las insensatas, se habían conformado con el aceite inicial de sus lámparas, sin prever la posibilidad de una demora. Cuando a la medianoche se oyó el clamor, «Aquí viene el esposo, salid a recibirle», todas se despertaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas, con desesperación, se dieron cuenta de que sus lámparas se apagaban por falta de combustible y pidieron aceite a las prudentes. La respuesta fue tajante pero realista. «No sea que no haya bastante para nosotras y para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Ya era demasiado tarde para compartir o improvisar. Tuvieron que ir a buscar aceite, y mientras tanto el esposo llegó. Las que estaban preparadas, aquellas cuyas lámparas brillaban intensamente, entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró irrevocablemente. Cuando las vírgenes insensatas regresaron, encontraron la puerta cerrada y llamaron con angustia: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió desde adentro con palabras terribles, palabras que deberían hacernos temblar. «De cierto os digo que no os conozco». Qué palabras tan finales, tan excluyentes: «No os conozco». Esto nos lleva a una pregunta fundamental, una que debemos hacernos con total honestidad. ¿Qué es ese aceite indispensable? A lo largo de los siglos, muchos teólogos y predicadores han interpretado el aceite como el Espíritu Santo. Y ciertamente, sin la presencia y la obra regeneradora y santificadora del Espíritu Santo, no podemos tener verdadera vida espiritual ni luz para nuestro camino. El Espíritu Santo es el sello de nuestra redención, el que nos guía a toda verdad, el que nos capacita para vivir la vida cristiana. Sin embargo, llamó poderosamente la atención una interpretación complementaria, una que resonó profundamente con la tragedia del becerro de oro y la necesidad de una fe perseverante, el aceite como símbolo de una intimidad profunda y continua con Dios. Piénsenlo detenidamente. Cuando el esposo dijo, «No os conozco», no se refería a una falta de conocimiento intelectual o a no saber quiénes eran ellas nominalmente. Se refería a una ausencia de relación personal,
a una falta de familiaridad genuina, a una carencia de una intimidad cultivada a lo largo del tiempo. Las vírgenes insensatas quizás tenían una apariencia externa de espera, una profesión de fe, una participación en las actividades religiosas, pero les faltaba esa conexión profunda, personal y transformadora con el esposo. Su fe era superficial, no arraigada. Volvamos por un momento a Israel en el desierto. Mientras Moisés estaba en la montaña, sumergido en una comunión íntima y directa con Dios, aprendiendo sus caminos, recibiendo su revelación, el pueblo abajo carecía desesperadamente de esa intimidad personal. Su relación con Dios era mayormente mediada, dependiente de la figura carismática de Moisés. Cuando Moisés se demoró, cuando el intermediario visible desapareció de su vista, su falta de una conexión personal, directa y profunda con Yahvé, los llevó a la deriva, a buscar consuelo y seguridad en un ídolo tangible, en algo que pudieran ver y tocar. No tenían ese aceite de la intimidad personal que los sostuviera firmes en la espera, que alimentara su fe en la ausencia del líder. Queridos amigos, en nuestros tiempos de espera, en nuestros desiertos personales, cuando sentimos que el Señor se demora en su respuesta o en su venida, es precisamente ese aceite de la intimidad el que mantendrá nuestras lámparas encendidas, brillando con una luz constante y cálida. No se trata solo de creer doctrinalmente un conjunto de verdades, por importante que esto sea. No se trata solo de realizar actividades religiosas rutinarias o de pertenecer a una congregación. Se trata fundamentalmente de cultivar una relación personal, viva, dinámica, diaria con nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Es pasar tiempo de calidad en su presencia, como Moisés en la montaña, apartados del ruido y las distracciones del mundo. Es escuchar su voz suave y apacible a través de la lectura meditada y obediente de su palabra. Es derramar nuestro corazón sinceramente en oración, no con vanas repeticiones, sino con la confianza de un hijo que habla con su Padre amoroso. Es permitir que su Espíritu nos llene continuamente, nos transforme desde adentro hacia afuera y nos conforme a la imagen de Cristo. Cuando carecemos de esta intimidad vital, la espera se vuelve insoportable, una carga pesada. Nos volvemos impacientes, irritables, propensos a la duda y al desánimo. Comenzamos a buscar becerros de oro para llenar el vacío. Las distracciones superficiales del entretenimiento mundano, las seguridades falsas del materialismo, las filosofías humanistas que niegan la necesidad de Dios, o incluso una religiosidad externa vacía de poder. Nuestras lámparas espirituales comienzan a parpadear, a emitir un humo tenue y finalmente corren el riesgo de apagarse por completo. El Señor Jesús, a través de esta parábola, nos llama con urgencia a ser como las vírgenes prudentes, a asegurarnos de que no solo tenemos una lámpara, sino que también tenemos ese aceite de reserva, esa provisión abundante de intimidad con Él. Y ese aceite, esa relación profunda, no se puede pedir prestado en el último momento, no se puede obtener de segunda mano. Se cultiva día a día, con disciplina y deleite, en el secreto de nuestra comunión con Él, en esos momentos preciosos donde solo estamos Él y nosotros. La cuarentena global que muchos experimentamos recientemente, o cualquier periodo personal de aislamiento, prueba o transición, puede ser visto, desde una perspectiva divina, como una oportunidad providencial, una oportunidad para reevaluar dónde está nuestra verdadera confianza, cuáles son nuestras verdaderas prioridades. ¿Estamos simplemente
esperando que pase la tormenta para volver apresuradamente a nuestros Egiptos personales, a nuestras viejas rutinas y apegos mundanos. ¿O estamos usando este tiempo, este Sela divino, para cavar más profundo en nuestra relación con Dios, para buscar su rostro con mayor intensidad, para llenar nuestras lámparas hasta rebosar con el aceite precioso e indispensable de la intimidad con nuestro amado Salvador y Señor? La lección solemne del Sinaí y la advertencia penetrante de la parábola de las vírgenes nos confrontan hoy. La apariencia externa de piedad no es suficiente. La actividad religiosa, por buena que sea, no sustituye la relación personal y transformadora con Jesucristo. En la hora de la prueba final, en la demora del esposo, en la medianoche de la historia, solo el aceite de una intimidad genuina, constante y cultivada con fervor, nos mantendrá firmes, vigilantes, con nuestras lámparas ardiendo, listos para su encuentro glorioso. Reflexionemos con sinceridad delante de Dios. ¿Cómo está nuestro nivel de aceite hoy? ¿Estamos invirtiendo tiempo de calidad en conocerle verdaderamente, en amarle apasionadamente, en obedecerle radicalmente? ¿O nos estamos conformando con un conocimiento superficial, con una fe tibia, con una obediencia selectiva? Que el Señor, por su Espíritu, nos despierte de cualquier letargo espiritual y nos impulse a buscar, por encima de todas las cosas, esa intimidad con Él que es vida, luz, gozo y preparación para su inminente venida. Aplicando la narrativa de Moisés: primera oportunidad, intercesión; segunda oportunidad, glorificación; y la segunda Pascua. Hemos desglosado con detenimiento los ascensos clave de Moisés al Sinaí. Hemos contemplado con temor y temblor la trágica caída del pueblo en la idolatría y su subsiguiente y gloriosa restauración por la pura gracia de Dios. Hemos reflexionado también sobre la importancia vital y a menudo subestimada del aceite de la intimidad en nuestros tiempos de espera y prueba. Ahora, intentemos tejer estos hilos preciosos para contemplar el patrón completo que Dios, en su sabiduría soberana, nos está revelando. Es un patrón que no solo se manifestó en el desierto con Israel, sino que se repite a lo largo de toda la historia de la salvación y de manera muy personal en la trama de nuestras propias vidas como creyentes. La primera oportunidad, simbolizada por el sexto ascenso y las primeras tablas. El sexto ascenso de Moisés, ese momento solemne en que recibió las primeras tablas de la ley directamente de la mano de Dios, representa esa primera oportunidad divina, ese llamado inicial que Dios nos extiende a cada uno. Es la revelación clara de su voluntad santa, la invitación a entrar en un pacto de amor, fidelidad y obediencia con Él. Pensemos en el pueblo de Israel al pie del Sinaí, escuchando las condiciones del pacto y respondiendo con un entusiasmo inicial, casi ingenuo: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Éxodo capítulo 24, versículo 7 EP. Se nos da la luz de su palabra, se nos muestra el camino de la vida. Podemos relacionar esto con nuestra propia experiencia de conversión, con esos primeros momentos de fervor espiritual, cuando el amor de Dios nos abrumó y hicimos promesas sinceras de seguirle sin reservas. Esta fue, para Israel, su cuarentena de preparación, un tiempo que debió ser de consagración y expectación mientras su líder estaba en la presencia directa de Dios, recibiendo el diseño para su vida como nación santa.
Pero como hemos visto con dolorosa claridad, la prueba de los 40 días de ausencia de Moisés reveló la fragilidad inherente de su compromiso, la superficialidad de su fe inicial, la impaciencia, el miedo al vacío, la falta de una raíz profunda y personal en la fidelidad de Dios, los llevó al desastre ignominioso del becerro de oro. Las tablas de la ley, símbolo del pacto, fueron rotas por Moisés en un acto de justa indignación, reflejando cómo el pueblo había quebrantado su parte del acuerdo. ¿Cuántas veces en nuestra propia caminata cristiana hemos experimentado algo similar, quizás a menor escala, pero con la misma dinámica? Después de un fuerte mover del Espíritu de Dios en nuestras vidas, después de un tiempo de consagración y promesas renovadas, quizás la prueba se alarga más de lo esperado, la presencia sentida de Dios parece disminuir, las emociones se enfrían y caemos en viejos patrones de pecado o en nuevas formas de idolatría sutil. Rompemos, en esencia, esas primeras tablas de nuestro compromiso inicial, y la culpa y la vergüenza nos pueden abrumar. La intercesión divina y humana, evidenciada en el séptimo ascenso, es precisamente en este punto de quiebre, de fracaso humano, donde entra en escena la maravilla insondable de la intercesión. El séptimo ascenso de Moisés al Sinaí no fue para recibir más leyes, sino que fue puramente intercesorio, un acto de amor desesperado por un pueblo que merecía el juicio. Su corazón, aunque quebrantado por el pecado flagrante del pueblo, estaba lleno de un amor que lo llevó a ofrecerse a sí mismo en su lugar. Esto es un reflejo pálido, pero increíblemente poderoso, de la intercesión constante y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fallamos, cuando nuestras tablas de buenas intenciones están rotas a nuestros pies, Él no nos abandona a nuestra suerte. La carta a los Hebreos, capítulo 4, Zésunos, Tubir, Zésunos, extiende una invitación llena de gracia. Acerquémonos, pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, está permanentemente a la diestra del Padre, no acusándonos, sino intercediendo por nosotros. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Su sangre preciosa, derramada en el Calvario, no clama venganza como la de Abel, sino que clama misericordia y perdón. Esta intercesión eficaz es la que detiene la ira justa y merecida de Dios, la que abre la puerta a la reconciliación y la restauración. ¡Qué consuelo indecible! ¡Qué ancla para el alma! Saber que, incluso en nuestros peores fracasos, cuando nos sentimos indignos de su mirada, hay alguien, el amado del Padre, abogando incansablemente por nosotros. La segunda oportunidad y la promesa de gloria manifestada en el octavo ascenso y las nuevas tablas, y es gracias a esa intercesión divina, a esa misericordia que triunfa sobre el juicio, que llegamos al glorioso octavo ascenso de Moisés, el testimonio del Dios de las segundas oportunidades, y no solo segundas, sino de incontables nuevas oportunidades, nuevas tablas. La ley que había sido violada es reescrita por el mismo dedo de Dios. El pacto, que parecía irremediablemente roto, es renovado. Esto es pura gracia soberana, inmerecida, inaudita. Dios no nos desecha tras nuestro primer error, ni tras el segundo, ni tras el enésimo. Su misericordia, como canta el salmista, es nueva cada mañana, y grande es su fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Y no solo hay restauración del pacto,
sino también una promesa implícita y una manifestación visible de transformación. Moisés baja del monte con el rostro resplandeciente, irradiando la gloria misma de haber estado en la presencia íntima de Dios. Esto nos habla de manera profética de la obra santificadora y transformadora del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. A medida que por gracia pasamos tiempo de calidad en su presencia, a medida que nos sometemos a su obra de poda y purificación, somos progresivamente transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, op. El objetivo final de Dios para nosotros no es solo el perdón de nuestros pecados, por maravilloso que eso sea, sino nuestra completa conformidad a la imagen de su Hijo amado, para que lleguemos a reflejar su carácter, su amor, su santidad, su gloria. Aunque ahora, como dice el apóstol Pablo, lo veamos por espejo, oscuramente, anhelamos el día en que le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, ep. Este es el destino glorioso que nos espera, la culminación de su obra redentora en nosotros. La segunda Pascua, una provisión adicional de la gracia inclusiva de Dios para reforzar y ampliar esta idea fundamental de las segundas oportunidades divinas, se quiere traer a colación nuevamente y con mayor énfasis, algo mencionado brevemente en estudios anteriores y que se considera de una belleza teológica profunda, la institución de la segunda Pascua. En el libro de Números, capítulo 9, versículos 1 al 14 BC, encontramos una provisión fascinante y llena de gracia. Algunos hombres del pueblo se habían contaminado ritualmente por tocar un cuerpo muerto, y según la ley, no podían celebrar la Pascua en el tiempo señalado, la fiesta más importante que conmemoraba su liberación de Egipto. Se acercaron a Moisés y Aarón, angustiados y con un genuino deseo de participar. Y Dios, en su infinita sabiduría y compasión, dio una instrucción maravillosa a aquellos que estuvieran impuros por un muerto, o que estuvieran en un viaje lejano durante la primera Pascua. Podrían celebrar la Pascua un mes después, en el día 14 del segundo mes. Una segunda oportunidad divinamente ordenada para participar de la redención, la comunión y el pacto. Esto es tan característico de nuestro Dios. Él no quiere que nadie se pierda. Sus bendiciones y la participación en su pueblo por un impedimento legítimo o por un error pasado del cual se han arrepentido sinceramente. La segunda Pascua es un testimonio elocuente de su gracia inclusiva, de su deseo de que todos los que anhelan acercarse a Él puedan hacerlo. No es una rebaja de sus estándares de santidad, sino una extensión de su misericordia para aquellos que por diversas circunstancias no pudieron cumplir en la primera instancia. Pueden ver el patrón glorioso que emerge de estas narrativas, queridos amigos. Es un ciclo divino de gracia sobre gracia, la oportunidad inicial y la revelación divina. Dios nos llama, nos da su palabra, nos invita a su pacto simbolizado por las primeras tablas o la primera Pascua. Nuestra falla humana y la consecuencia del pecado, a menudo por nuestra debilidad o rebelión, tropezamos, caemos, nos contaminamos, quebrantamos el pacto simbolizado por el becerro de oro o el impedimento para la primera Pascua, la intercesión divina y la provisión de gracia. Cristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. La gracia de Dios nos busca y nos ofrece un camino simbolizado por la intercesión de Moisés. La segunda oportunidad, la restauración y la promesa de transformación. Dios, en su misericordia,
nos ofrece un nuevo comienzo, nos restaura a la comunión y nos capacita para una vida que refleje su gloria, simbolizado por las nuevas tablas, la segunda Pascua y el rostro resplandeciente de Moisés. Este ciclo de gracia no es, de ninguna manera, una licencia para pecar o para tomar a la ligera la santidad de Dios. Claro que no. El pecado siempre tiene consecuencias, sino que es un ancla de esperanza inquebrantable para el corazón verdaderamente arrepentido. Nos muestra que nuestro Dios es un Dios de procesos, de paciencia infinita que supera nuestra comprensión, y de un amor redentor que siempre busca restaurar lo que el pecado ha dañado. Y no solo restaurar, sino llevarnos a un lugar aún mayor de madurez y utilidad en su reino. Así que, si hoy te sientes como si hubieras roto tus tablas por tus fracasos, si sientes que perdiste tu primera Pascua por alguna contaminación o descuido espiritual, no te desesperes. No te quedes revolcándote en la culpa y la condenación. Levanta tus ojos y acércate con confianza al trono de la gracia. Nuestro intercesor fiel y compasivo está allí, a la diestra del Padre. Y el Dios de las segundas oportunidades, el Dios que hizo resplandecer el rostro de Moisés, está listo y dispuesto a darte nuevas tablas, a invitarte a una segunda Pascua de renovación espiritual y a hacer que tu vida, eventualmente, resplandezca con la belleza de su santidad y la luz de su gloria, para testimonio suyo en un mundo que necesita desesperadamente ver la realidad de un Dios transformador. Llamado a la paciencia, la intimidad y a evitar la mundanalidad. Hemos contemplado juntos la majestuosidad insondable de la gracia de Dios, manifestada de manera tan vívida a través de la historia de Moisés en el Sinaí y en la provisión divinamente ordenada de la segunda Pascua. Hemos sido testigos de cómo su amor persistente y su misericordia triunfante nos ofrecen siempre un camino de regreso, una senda de restauración, una invitación a una renovada y más profunda comunión con Él. Pero este conocimiento profundo de la gracia de Dios no debe, bajo ninguna circunstancia, llevarnos a la complacencia, a la pasividad o peor aún, a tomar su santidad a la ligera. Al contrario, como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 6, la gracia de Dios debe impulsarnos a una mayor santidad, a una respuesta de corazón que se traduzca en una vida transformada. ¿Cuál debe ser, entonces, nuestra actitud práctica, nuestra respuesta diaria, mientras navegamos nuestros propios 40 días de espera, nuestras propias pruebas personales y los procesos continuos de santificación que Dios obra en nosotros? Permítanme compartir 4 llamados esenciales que emanan de estas verdades. Primero, un llamado a la paciencia perseverante y activa. La impaciencia, como hemos visto claramente, fue la raíz venenosa que produjo el fruto amargo del desastre del becerro de oro. Moisés tarda en descender del monte, murmuraron entre ellos, y esa ansiedad, esa falta de confianza en los tiempos de Dios, los llevó a tomar el asunto en sus propias manos, con consecuencias desastrosas para miles. La carta a los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 36, nos da una exhortación crucial para los tiempos de prueba, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia bíblica, sin embargo, no es una mera pasividad resignada o una inacción apática, es una confianza activa y expectante en la soberanía, la sabiduría y la fidelidad de Dios,
incluso cuando sus tiempos y sus caminos desafían nuestra comprensión lógica o nuestras expectativas personales. Es esperar con una expectación gozosa, sabiendo que aquel que prometió es absolutamente fiel para cumplir. El Salmo 40 versículo 1 lo expresa de manera hermosa y personal. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Esta paciencia no nace de nuestra propia fuerza de voluntad, sino que es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. 22. He cultivado en el terreno de una fe que descansa en el carácter inmutable de Dios. Segundo, la búsqueda incesante y prioritaria de la intimidad con Dios. Si la falta de una intimidad personal y profunda con Dios llevó a Israel a la vergonzosa idolatría del becerro de oro, entonces la búsqueda constante y prioritaria de esa intimidad debe ser el anhelo central de nuestros corazones y la disciplina fundamental de nuestras vidas. Este es el aceite indispensable en nuestras lámparas. No podemos vivir espiritualmente de la fe de nuestros padres, de nuestros pastores o de nuestras congregaciones, por valiosos que estos sean. No podemos subsistir indefinidamente de experiencias espirituales pasadas, por gloriosas que hayan sido. Necesitamos una comunión fresca, vibrante, diaria y personal con el Señor Jesucristo. El apóstol Santiago, en su carta, capítulo 4, versículo 8, nos da la clave y la promesa: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. La iniciativa divina ya ha sido tomada en Cristo. Ahora nos corresponde a nosotros responder con una búsqueda diligente. Es nuestra responsabilidad y nuestro privilegio buscar su rostro cada día. Esto implica pasar tiempo de calidad, sin prisas ni distracciones, en su palabra escrita, la Biblia, que es viva y eficaz, la fuente de verdad y vida. Es derramar nuestro corazón sinceramente en oración, no como un ritual vacío, sino como una conversación íntima y honesta con nuestro Padre Celestial, nuestro amigo fiel. Es permitir que el Espíritu Santo nos hable en el silencio, nos guíe a toda verdad, nos consuele en nuestras aflicciones, nos corrija con amor cuando nos desviamos, y nos llene continuamente con su presencia y poder. Esta intimidad con Dios es el ancla inconmovible que nos mantendrá firmes cuando las tormentas de la vida arrecian o cuando la espera del cumplimiento de sus promesas se prolonga más de lo deseado. Es el fuego divino que mantendrá nuestros corazones ardiendo con un amor apasionado por Él y por su reino. Tercero, evitar resueltamente las seducciones de Egipto. El sistema del mundo, el becerro de oro, no fue una invención espontánea, fue un lamentable intento de traer las prácticas paganas y las formas de adoración idolátrica de Egipto, de donde acababan de ser liberados, al campamento del pueblo de Dios. Fue un intento desastroso de mezclar lo sagrado con lo profano, la adoración a Yahvé con las costumbres del mundo. El apóstol Juan, el discípulo amado, nos advierte con palabras solemnes en su primera carta, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Egipto, en este contexto, representa ese sistema mundano,
con sus valores antidios, sus filosofías humanistas, sus placeres efímeros y sus prioridades materialistas, que constantemente trata de seducirnos, de distraernos de nuestro llamado celestial, de enfriar nuestro primer amor. Como creyentes, estamos en el mundo, llamados a ser sal y luz, pero no somos del mundo. Juan, capítulo 17, versículos 14 al 16, nuestro tesoro verdadero, nuestra ciudadanía permanente. Como nos recuerda el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Por lo tanto, debemos ser vigilantes y discernidores para no permitir que los sutiles becerros de oro de la mundanalidad, del orgullo, de la ambición egoísta o del conformismo se erijan en los altares de nuestros corazones. Como dice Romanos, capítulo 12, Mijir, versículo 2, Mijir, en una de las exhortaciones más claras del Nuevo Testamento: no os conforméis a este siglo, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuarto, mantener firmemente una perspectiva eterna. Cuando Moisés bajó del monte con el rostro resplandeciente, era un atisbo tangible de la gloria venidera, un recordatorio de que hay una realidad espiritual mucho más grande y duradera que nuestra existencia terrenal. Nuestra vida aquí en la tierra, por importante que sea, es temporal. Es como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago, capítulo 4, versículo 14. Somos peregrinos y extranjeros en este mundo, en camino hacia nuestra verdadera patria celestial. Hebreos, capítulo 11, versículos 13 al 16. Nuestro Señor Jesús nos enseñó con claridad meridiana en Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mantener una perspectiva eterna, vivir a la luz de la eternidad, nos ayuda a valorar lo que realmente tiene un significado trascendente. Nos libra de la ansiedad paralizante por las cosas temporales y nos enfoca en invertir nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros recursos en aquello que perdurará por toda la eternidad. Nuestra relación personal con Dios, el servicio sacrificial a los demás por amor a Él, el crecimiento en santidad y semejanza a Cristo, y la proclamación del Evangelio a un mundo perdido. Cuando las cosas de este mundo parezcan abrumadoras en sus dificultades o demasiado atractivas en sus seducciones, levantemos la mirada hacia nuestro hogar celestial, hacia las promesas inconmovibles de Dios. Como nos exhorta el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, y lo hemos hecho. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Queridos amigos, estos 4 llamados, a la paciencia perseverante, a la intimidad prioritaria, a la separación del mundo y a la perspectiva eterna, no tienen la intención de abrumarnos con una lista de deberes, sino de equiparnos con principios divinos que nos ayudarán a navegar estos tiempos complejos y a menudo confusos con sabiduría, fe y una perseverancia gozosa. Que el Señor mismo, por su Espíritu Santo, nos dé la gracia
y el deseo para responder a su llamado con corazones dispuestos, obedientes y llenos de amor. Hemos recorrido juntos un camino largo, pero se confía en el Señor, profundamente enriquecedor y espiritualmente iluminador. Desde las alturas imponentes y aterradoras del monte Sinaí, envuelto en la gloria y el misterio de la presencia de Yahvé, hasta las profundidades a menudo inexploradas de nuestros propios corazones, con sus anhelos, sus luchas y su desesperada necesidad de gracia. Hemos visto, o al menos hemos intentado vislumbrar, cómo la historia antigua y sagrada de Moisés, con sus ciclos repetidos de 40 días, sus pruebas de fe, sus dolorosas caídas en el pecado y sus restauraciones gloriosas por la pura misericordia de Dios, no es simplemente un relato arcaico confinado a las páginas de un libro antiguo. Es, más bien, un espejo vibrante y divinamente inspirado que refleja, con una precisión a veces incómoda, pero siempre redentora, nuestra propia jornada de fe, nuestras propias experiencias con la santidad de Dios, nuestra propia lucha contra el pecado y nuestra constante dependencia de su gracia transformadora. Resumiendo el viaje espiritual que hemos emprendido, permítanme, antes de concluir, recapitular brevemente los puntos clave, las gemas espirituales que hemos intentado desenterrar juntos de este rico filón de la palabra de Dios. Hemos contemplado los enigmáticos 40 días no solo como un período literal, sino como un profundo símbolo bíblico de prueba intensa, de preparación divina indispensable y de transformación radical del carácter. Un concepto que resuena con una relevancia sorprendente en nuestros tiempos modernos de cuarentenas espirituales o temporadas de espera prolongada. Hemos sido confrontados con el peligro siempre presente de la impaciencia humana y la sutil pero mortal idolatría del corazón, simbolizada tan gráficamente por el becerro de oro, especialmente cuando sentimos que Dios se demora en sus respuestas o en su venida. Y en contraste, hemos subrayado la necesidad vital e insustituible del aceite de la intimidad, esa comunión personal, constante y profunda con el Señor, para mantener nuestras lámparas espirituales encendidas y brillando en medio de la oscuridad del mundo. Hemos sido conmovidos por la maravillosa intercesión de Moisés, un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, pero cuyo amor por Dios y por su pueblo lo llevó a ofrecerse a sí mismo. Un tipo, una sombra hermosa de nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno y perfecto intercesor, quien vive para siempre para abogar por nosotros ante el trono del Padre. Y finalmente, hemos sido consolados y fortalecidos por la gloriosa verdad del Dios de las segundas oportunidades, el Dios que no desecha a sus hijos por sus fracasos, sino que ofrece nuevas tablas, una segunda Pascua de gracia y la promesa transformadora de que nuestros rostros, nuestras vidas enteras, pueden llegar a reflejar su gloria divina a medida que caminamos en comunión con Él. Lecciones imperecederas y significado profundo para nuestras vidas. ¿Qué lecciones imperecederas, qué significado profundo y práctico nos llevamos de este viaje a través del desierto y la montaña con Moisés e Israel? Permítanme sugerir algunas. La fidelidad inconmovible de Dios en medio de nuestra frecuente infidelidad. Quizás la lección más fundamental es esta: a pesar de nuestras debilidades inherentes, nuestras caídas recurrentes y nuestra infidelidad a menudo desconcertante, Dios permanece absolutamente fiel a su carácter, a sus promesas y a su pacto de amor. Su amor por nosotros no se rinde ante nuestros fracasos. Su gracia siempre está disponible, no barata, pero sí abundante.
para el corazón que se vuelve a Él en arrepentimiento sincero y fe. La importancia suprema de la relación personal y transformadora con Dios. No podemos vivir espiritualmente de una fe prestada, heredada o meramente nominal. Necesitamos, cada uno de nosotros, cultivar con diligencia y pasión nuestra propia relación íntima, diaria y transformadora con el Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo y la guía de su palabra. Esta comunión personal es la fuente de nuestra fortaleza espiritual, la luz para nuestro camino en un mundo oscuro y la perseverancia para correr la carrera que tenemos por delante. La esperanza inextinguible de la restauración divina. No importa cuán bajo hayamos caído, cuán lejos nos hayamos desviado, cuán rotas estén nuestras tablas personales. La mano poderosa y misericordiosa de Dios siempre está extendida para levantarnos, para perdonarnos, para restaurarnos a la comunión con Él, y no solo eso, sino para llevarnos a un lugar de mayor madurez, utilidad y fructificación para su reino. Su obra de restauración es siempre más profunda y más completa de lo que podemos imaginar. La urgencia constante de la vigilancia espiritual, mientras esperamos con anhelo y expectación el regreso glorioso de nuestro novio celestial, nuestro Señor Jesucristo, debemos estar espiritualmente vigilantes, sobrios, con nuestras lámparas llenas del aceite de la intimidad, viviendo vidas de santidad práctica, separación del mundo y un testimonio activo de su amor y verdad. El mensaje personal de Dios para ti hoy, querido oyente. Si se tuviera que destilar un mensaje central, un susurro del Espíritu de Dios para tu corazón en este mismo instante, a través de todo lo que hemos compartido, se cree que sería este: no te rindas en tu tiempo de espera, por largo o arduo que parezca. No te desanimes hasta el punto de la desesperación por tus caídas o fracasos pasados, por dolorosos que hayan sido. Mi gracia es más que suficiente para ti. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Busca mi rostro con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cultiva esa intimidad preciosa y vital conmigo, y yo te sostendré con mi diestra de justicia. Te restauraré con mi amor incondicional y te usaré poderosamente para mi gloria en los días que tienes por delante. Tu cuarentena actual, tu prueba presente, puede ser un tiempo de la más profunda y significativa transformación espiritual si te vuelves a mí con un corazón sincero y rendido. Quizás hoy, mientras escuchas estas palabras, te sientes como el pueblo de Israel al pie del monte, impaciente, ansioso, confundido y tentado a construir tus propios ídolos para encontrar seguridad o consuelo. O quizás te identificas más con Moisés en ciertos momentos, con el corazón roto por tus propias fallas, por las de aquellos a quienes amas, o por la condición espiritual de la iglesia o del mundo que te rodea. O tal vez, en lo más profundo de tu ser, anhelas con una sed insaciable ese rostro resplandeciente, esa transformación visible y palpable que solo puede provenir de haber estado genuinamente en la presencia santa y amorosa de Dios. Sea cual sea tu situación particular, tu lucha específica, tu anhelo más profundo, se quiere asegurar que hay esperanza abundante y gracia sobreabundante en el Señor Jesucristo. Queridos amigos, esta reflexión no pretende ser simplemente un ejercicio intelectual o una acumulación de información bíblica. Es, en su esencia, una invitación del Espíritu Santo. Una invitación a profundizar en tu relación con Dios, a experimentar su gracia restauradora de una manera nueva y fresca. Te invito a reflexionar personalmente.
Tómate un tiempo en silencio después de escuchar esto. Pregúntale al Señor, ¿en qué cuarentena o tiempo de espera específico me encuentro ahora mismo? ¿Cómo está realmente mi aceite de la intimidad con Él? ¿Hay algún becerro de oro sutil o evidente en mi vida que necesito derribar con su ayuda y entregarle en arrepentimiento? Te animo a orar con sinceridad. No te quedes solo con la reflexión. Habla con el Señor sobre estas cosas. Derrama tu corazón ante Él. Pídele su gracia para ser paciente en la prueba, su sabiduría para buscarle más íntimamente cada día, y su poder para vivir una vida que le honre y glorifique en todo. Considera compartir esta reflexión. Si este mensaje ha tocado tu corazón o te ha hablado de alguna manera significativa, te animo a compartirlo con otros. Quizás alguien que conoces, un amigo, un familiar, un compañero de fe, necesita escuchar desesperadamente sobre el Dios de las segundas oportunidades, sobre la importancia vital de la intimidad con Él y sobre la esperanza que hay incluso en medio del fracaso. Puedes dejar tus comentarios, tus preguntas, tus propias reflexiones en la sección de abajo. Sería maravilloso leer cómo esta historia bíblica y estas verdades resuenan contigo y con tu propia experiencia. Juntos, como una comunidad de creyentes, podemos animarnos, edificarnos y fortalecernos mutuamente en el camino. Y si deseas continuar explorando las profundidades insondables de la palabra de Dios y cómo sus verdades eternas se aplican de manera práctica y transformadora a nuestras vidas cotidianas, te invito cordialmente a suscribirte a este canal para no perderte futuros mensajes y reflexiones como este. En días de celebración familiar, como el cumpleaños de un hijo, el corazón rebosa de gratitud por las segundas oportunidades y las bendiciones que Dios nos da cada día, incluso en los detalles más pequeños de la vida. Él es verdaderamente un Dios bueno, un Padre amoroso. Que la historia de Moisés nos inspire a todos, cada día de nuestras vidas, a buscar una relación más profunda, más auténtica, más apasionada con nuestro Padre Celestial, que nos impulse a confiar sin reservas en su gracia inagotable, en su perdón completo, y a vivir vidas que por el poder de su Espíritu reflejen su luz, su amor y su santidad en un mundo que tan desesperadamente necesita verle. Hasta nuestro próximo encuentro. Hasta nuestra próxima oportunidad de sumergirnos juntos en las verdades transformadoras de su palabra, que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios los bendiga abundantemente, hoy y siempre. Shalom.